Una noche tardía en 1964, un reportero de Virginia Occidental estuvo a punto de chocar con lo que parecía un enorme ciervo albino. Pero lo que vio fue mucho más extraño y aterrador. Este encuentro no fue solo una observación de vida silvestre, desveló un espeluznante secreto escondido en lo más profundo de las montañas Apalaches. ¿Qué es lo que realmente merodea por esos oscuros y sinuosos caminos? Comencemos. En la tarde del 16 de junio de 1964, Robert Cockrell, un reportero de 32 años, terminó su turno en un pequeño periódico de Virginia Occidental y se dirigió hacia su coche. Había sido un martes común en la oficina. Preparó un artículo sobre el próximo desfile del 4 de julio. Revisó algunos anuncios locales y ahora estaba listo para regresar a casa. Robert tenía profundas raíces en la zona y llevaba casi una década trabajando en el Sentinel. La verdad era que el pueblo se había vuelto más tranquilo en esos días. Lo que alguna vez fue un próspero centro ferroviario a principios de 1900 para los años 60, había caído en un ritmo pacífico, donde las historias más notables eran los partidos de fútbol de la escuela secundaria o los eventos de la iglesia. Con poco en su mente, subió al coche, encendió el motor y comenzó su habitual viaje a casa. Su ruta seguía la orilla occidental del río Tigard. La carretera estaba tenuemente iluminada, solo con sus faros abriendo paso a través de la oscuridad. De vez en cuando, la luz de la luna se reflejaba en la superficie del agua. Robert estaba perdido en sus pensamientos, cansado y ansioso por llegar a casa y descansar. Si estuvieras conduciendo a casa tarde, en una noche tranquila como la de Robert, ¿cómo reaccionarías ante un encuentro inesperado e inexplicable? Comenta y chatea conmigo. Mientras Robert conducía, cerca de la mitad de su camino a casa, notó un delicado silbido agudo, similar al sonido que hace una brisa al pasar por una pequeña abertura en una ventana. Aunque sus ventanas estaban bien cerradas, preguntándose si su coche podría tener algún problema menor. Redujo un poco la velocidad. Sin embargo, el sonido parecía venir del exterior, cerca de la orilla del río. Al tomar una curva, los faros de su coche iluminaron algo que lo hizo frenar suavemente. A unos 50 metros adelante se encontraba un majestuoso ciervo blanco. Robert había visto muchos ciervos antes, pero nunca uno con un pelaje tan pálido. Aún más, este era el animal más grande de su especie que había visto. Probablemente al menos de 1,5 metros de altura, a la altura del hombro, sentado en su coche. Robert observó en silencio al magnífico animal mientras cruzaba tranquilamente los 2 carriles y desaparecía en el bosque más allá. Su sentimiento inicial no fue preocupación ni confusión, fue una chispa de emoción. Como reportero, reconoció que esto era una historia notable. Un ciervo como ese generaría curiosidad por todo el mundo. E incluso algunos entusiastas podrían pagar generosamente por saber dónde merodea. Así que, Robert anotó cuidadosamente su ubicación antes de continuar su camino a casa. Si quieres ver los horrores de Chernóbil captados en cámara, también he agregado un enlace directo al video en la sección de comentarios fijada debajo de este video. Y no olvides regresar. El próximo descubrimiento será sobre lo que acecha en las sombras de la Ruta 119, que pronto sumergió a él y a sus amigos en una noche que nunca olvidarán. Cuando llega a casa, en lugar de ir directamente a la cama, Robert no puede dejar de pensar en la extraña visión que tuvo. Cuanto más lo reflexiona, más siente que algo raro ocurrió durante el encuentro. Aunque ya ha pasado la medianoche, Robert llama a sus 2 amigos, Jerry Morris y Jim Mauser. Les dice: sé que esto suena extraño, pero vi algo en la Ruta 119. Quiero que vengan conmigo a investigar. El tono serio en su voz convence a Jerry y Jim para que vengan. Cuando llegan, Robert está dando vueltas por su sala, fumando nerviosamente. Les cuenta sobre el gran ciervo pálido que vio. Luego agrega: pero hay algo en él que no puedo explicar. Aunque no está seguro de qué exactamente, Jerry y Jim notan que Robert parece inquieto y deciden acompañarlo. Piensan que el mejor caso es ver un animal raro. El peor, tranquilizar a su amigo. Los 3 se suben al coche de Robert y manejan hasta la Ruta 119.
Robert agarra el volante con fuerza durante todo el trayecto. Al llegar al lugar, Robert estaciona pero deja el motor encendido. Se sienta en silencio por un momento y luego dice: «Tal vez esto no fue una buena idea». Jerry lo anima. «Ya estamos aquí, veamos por nosotros mismos». Se bajan con una linterna entre ellos. Robert señala el lugar por donde cruzó el ciervo. Efectivamente, la hierba al borde de la carretera está aplastada, como si algo pesado hubiera pasado por allí. Jim hace una broma, pero nadie se ríe. Mientras inspeccionan el área, escuchan el silbido que Robert mencionó antes, más fuerte esta vez, y proveniente del bosque, a unos 30 metros. Luego se oyen ramas romperse, no como pequeñas ramitas, sino crujidos más fuertes, como si algo grande se estuviera moviendo entre los árboles hacia ellos. Los ruidos se acercan. Robert se tensa, agarra el brazo de Jerry y dice: «Deberíamos regresar ahora». De repente, los ruidos cesan. El silencio se siente aún más inquietante, como si algo justo más allá del resplandor de la linterna los estuviera observando. Entonces, el silbido comienza de nuevo. Esta vez del otro lado de la carretera. Y de alguna manera parece haber rodeado silenciosamente a los tres. Sin decir una palabra, todos corren de vuelta al coche, Jerry luchando con la manija de la puerta. Jim mira nervioso hacia atrás con la linterna, y las manos de Robert tiemblan mientras lucha por encender el motor. Salen disparados tan rápido que Robert casi pierde el control. En el camino de regreso, nadie habla. Toca el botón de me gusta para hacernos saber que este contenido está marcando la diferencia. Y si estás viendo esto en tu teléfono, asegúrate de presionar el botón de hype justo abajo. Cada hype ayuda a que este video llegue a más personas. Y me apoya realmente en ganar ingresos adicionales. Prometo seguir trayéndote más contenido increíble. A la mañana siguiente, Robert escribió un artículo sencillo sobre haber visto lo que podría ser el ciervo albino más grande jamás visto en Virginia Occidental. Sugirió que el sonido de silbido podría haber sido una llamada de apareamiento inusual, y omitió las partes que inquietaron a él y a sus amigos esa noche. Lo que Robert no incluyó fue que él, Jerry y Jim habían pasado el resto de la noche en la cocina de Robert, tratando de racionalizar su experiencia y calmar sus nervios. Cuando el artículo de Robert apareció en el periódico ese jueves, ocurrió algo inesperado. El periódico comenzó a recibir numerosas llamadas telefónicas. La primera vino de una mujer local llamada Margaret Benson, que vivía a unos 3 kilómetros del lugar donde Robert había visto al ciervo. Ella informó que el 14 de junio, 2 noches antes del encuentro de Robert, había notado a un gran ciervo blanco moviéndose lentamente por su patio mientras cerraba las cortinas. Margaret le dijo al periódico que llamó a su esposo para que mirara, pero cuando él llegó, el ciervo ya había desaparecido. Lo único inusual que notó fue que su pastor alemán, normalmente alerta y ruidoso alrededor de los ciervos, había estado tranquilo y parecía incómodo, escondiéndose debajo de la cama. Luego, 2 adolescentes, Bobby Garrett y Tom Hutchinson, compartieron su experiencia de haber visto el mismo ciervo blanco cerca del río 5 días antes. Mientras pescaban al atardecer, Bobby dijo que el ciervo entró al agua, lo cual era raro porque el río es bastante profundo en esa área, y los ciervos usualmente evitan el agua profunda. Tom agregó que el movimiento del ciervo se veía inusual. Parecía dar largos y deliberados pasos, como si estuviera saltando sobre obstáculos invisibles. En 3 días después de la publicación del artículo, el periódico recibió más de 20 informes de avistamientos. Curiosamente, algunos no eran recientes. Las personas compartieron historias de semanas o meses atrás que no habían mencionado antes, por temor a que no les creyeran. Un granjero llamado Ed Cutler informó que en abril había descubierto grandes huellas cerca de su gallinero, después de perder 3 gallinas durante la noche. Describió las huellas como similares a las de los ciervos, pero mucho más grandes y separadas, lo que sugería que algo con patas largas había pasado por allí. Luego, ocurrió el incidente que involucró a Woody Williams y su padre el 18 de julio. Aproximadamente un mes después del primer avistamiento de Robert, Woody y su padre, Carl,
Habían pasado la tarde cortando leña en su propiedad cerca de una densa franja de bosque junto al río. Cuando cargaban los últimos trozos de leña en su camioneta, su normalmente tranquilo perro sabueso, Duke, se mostró inusualmente alterado. Duke ladraba y retrocedía nerviosamente, presionándose contra las piernas de Woody como si estuviera incómodo. Carl, un experimentado leñador con 40 años de experiencia en la caza en estos bosques, le dijo más tarde a las autoridades que nunca había escuchado a su perro comportarse así. Le pidió a Woody que sacara la escopeta del camión, no para usarla, sino para estar preparado. Porque cuando los animales actúan de manera extraña, a menudo es señal de que algo inusual está sucediendo. Carl tomó la escopeta, la cargó cuidadosamente y la mantuvo apuntando hacia el suelo. Se quedaron quietos, observando la línea de árboles y escuchando. Oyeron pasos lentos y pesados a unos 50 metros, moviéndose deliberadamente. Carl explicó que sonaba como un ciervo grande moviéndose a través de la maleza espesa, lo que a veces crea ruidos pesados. Los ruidos se detuvieron cerca del borde del bosque, donde los árboles crecían más densos. Durante unos 30 segundos, todo estuvo en silencio. Duke siguió gruñendo suavemente, como si fuera cauteloso para no llamar la atención. Entonces, un masivo ciervo blanco apareció entre los árboles. Carl, quien había cazado alces en Montana y visto alces en Canadá, dijo que era el ciervo más grande que jamás había encontrado en Virginia Occidental, estimando que tenía al menos 10 metros de altura en el hombro y pesaba cerca de 450 kilos. Hubo un detalle que Carl no pudo explicar. Con la escopeta levantada, dijo que por un momento el miedo casi lo hizo disparar. Pero luego el ciervo simplemente giró y caminó de nuevo hacia el bosque, sin mostrar interés en los hombres. Woody y su padre permanecieron quietos durante otros 10 minutos, escuchando mientras el perro permanecía cerca. Finalmente, Carl dijo: regresemos. Recolectaron sus herramientas y condujeron directamente a la estación de policía para informar lo que habían visto. Cuando describieron al ciervo blanco a la policía, el oficial que tomó el reporte lo trató seriamente. Para mediados de julio de 1964, ya había tantos avistamientos reportados del ciervo albino que se había convertido en un fenómeno bien conocido en la zona. Incluso el Departamento de Vida Silvestre del estado envió a un guardabosques para investigar los informes. A finales de agosto, los avistamientos comenzaron a atraer la atención de personas fuera de la comunidad local. Cazadores de estados cercanos llegaron con la esperanza de capturar una foto, o tal vez incluso encontrar un ciervo que pudiera ser un récord. La policía local empezó a pedirle a la gente que evitara ciertas áreas, ya que muchos estaban vagando por los bosques con armas de fuego. El 7 de agosto, ocurrió un desafortunado error en el que 2 grupos de cazadores dispararon accidentalmente cerca el uno del otro en la penumbra, cada uno confundiendo al otro con el ciervo albino. Afortunadamente, nadie resultó gravemente herido. Pero después de eso, la policía implementó una prohibición de caza nocturna en la zona. Grupos de estudiantes de secundaria comenzaron a organizar guardias de ciervos. Se subían a los autos y salían a buscar durante la noche, convirtiéndolo en una especie de rito de iniciación. Ver al ciervo blanco se convirtió en una manera de unirse a un club exclusivo. La mayoría de estas salidas no daban buenos resultados. Los chicos informaban haber visto algo blanco a lo lejos o haber oído el sonido de silbidos, pero nunca lograban acercarse lo suficiente para confirmar. Para el otoño de 1964, los informes comenzaron a disminuir. Aún llegaban algunos avistamientos ocasionales, pero con menos frecuencia que en el verano. La gente especulaba que el ciervo se había mudado a otras áreas para el invierno, o, como sugirieron los oficiales de vida silvestre, tal vez había muerto. Los animales albinos rara vez sobreviven mucho tiempo en la naturaleza, debido a la falta de camuflaje natural. Esta historia podría haberse desvanecido en una leyenda local si no fuera por lo que sucedió 20 años después. En el verano de 1984, un grupo de amigos de Ohio decidió acampar a lo largo del río Tigard. Habían oído que la zona era buena para pescar. Uno de ellos, Jeff, un electricista de 28 años, estaba muy interesado en pescar lubinas,
No sabían nada sobre la historia local de los avistamientos del ciervo albino de 20 años atrás. En su segunda noche de acampada, que fue alrededor del 14 de julio, Jeff decidió pescar de noche mientras sus amigos se quedaban en el campamento bebiendo cerveza alrededor de la fogata. Tomó una pequeña lancha de aluminio que habían alquilado y remó hacia un punto aproximadamente a 100 metros de la orilla. Donde el agua era más profunda, Jeff estuvo allí durante una hora disfrutando del silencio. Era una noche clara, hermosa, y había casi una luna llena. Podía ver bastante bien incluso sin su linterna. Ya había atrapado 2 lubinas y pensaba regresar cuando algo golpeó el fondo de su bote. Jeff le dijo más tarde a los investigadores que su primer pensamiento fue que había golpeado un tronco sumergido. El río tenía todo tipo de escombros, pero luego sucedió de nuevo. Esta vez, lo que golpeó su bote lo hizo desde abajo con tanta fuerza que levantó ligeramente la parte delantera del bote fuera del agua. Jeff agarró los costados del bote para mantenerse estable y miró hacia el borde, hacia el agua. La luna estaba lo suficientemente brillante como para que pudiera ver tal vez unos 90 centímetros hacia abajo. Pero no vio nada. El agua estaba algo turbia por el desagüe, y lo que había golpeado su bote estaba más profundo de lo que podía ver. Durante unos 30 segundos no sucedió nada. Él solo estaba sentado allí sosteniendo los costados de su bote, esperando a ver si ocurriría nuevamente. A unos 10 metros de su bote, el agua comenzó a agitarse. Jeff lo describió como cuando ves un banco de peces siendo atacado por un depredador. Excepto que no había banco de peces. Algo grande y blanco estaba justo debajo de la superficie, revolviéndose violentamente. El agua saltaba hacia el aire a unos 90 centímetros de altura. Agarró sus remos y comenzó a remar hacia la orilla lo más rápido que pudo. Pero el revoloteo estaba creando olas enormes y balanceando el pequeño bote de un lado a otro. Luego vino la parte que Jeff tuvo dificultades para explicar a la gente más tarde. Lo que fuera que estaba en el agua comenzó a moverse hacia él, y pudo ver una forma blanca justo debajo de la superficie, tal vez a 60 centímetros de profundidad. Pero era masiva. Jeff dijo que parecía la espalda de algo, como cuando ves la espalda de una ballena rompiendo la superficie. Excepto que esto estaba en un río de agua dulce en Virginia Occidental. La estela de este ser empujaba su bote hacia un lado, y Jeff remaba tan fuerte como podía, pero apenas avanzaba. Luego el revoloteo se detuvo. El agua se calmó, y durante unos 5 segundos, Jeff permaneció sentado en su bote, respirando con dificultad, mirando a su alrededor. ¡Bam! Algo golpeó el fondo de su bote con tal fuerza que lo volcó, lanzándolo al agua fría. Jeff voló por los aires, sumergiéndose en el agua helada. Casi le quitó el aliento. Aunque era mediados de julio, el agua estaba helada. La segunda cosa que recordó fue que algo rozó su pierna. No de manera agresiva, sino simplemente pasó junto a él, y se sintió suave, como tocar caucho mojado. Jeff comenzó a nadar hacia la orilla más rápido de lo que jamás había nadado en su vida. Detrás de él, podía escuchar el chapoteo como si algo estuviera saliendo y sumergiéndose repetidamente. No miró atrás, solo nadó. Sus amigos lo escucharon gritar cuando estaba a unos 20 metros de la orilla. Así que corrieron y se metieron al agua para ayudarlo a sacarlo. Por supuesto. Jeff estaba muy asustado. Estaba hiperventilando, señalando al agua, tratando de explicar lo que había pasado. Pero sus amigos miraron al río, que ahora estaba completamente tranquilo, y el bote de aluminio de Jeff había desaparecido. Él estaba muy asustado, empapado, tiritando y apenas podía hablar. Pero cuando llegó la policía, tuvieron la oportunidad de hablar con él y calmarlo. Y él realmente dio un relato muy detallado y específico que, como resultó, coincidía con las descripciones de hace décadas sobre el mismo animal que la gente había reportado haber visto casi 20 años antes. Ahora, necesito que todos entiendan que esto no fue simplemente un grupo de adolescentes borrachos causando alboroto y resbalando en el agua. Esto fue tan importante que en realidad reavivó el interés por los eventos ocurridos casi 20 años antes. En 1907, después de que el encuentro de Jeff apareció en las noticias locales, llamó la atención de un ufólogo llamado Gray Barker.
Él se convenció de que lo que la gente estaba viendo en la zona del río Tigard no era un ciervo en absoluto, sino algo posiblemente extraterrestre. Barker comenzó a entrevistar a testigos tanto de 1964 como de 1984. Señaló algo que la policía había estado intentando ignorar: el sonido de silbido que múltiples testigos reportaron. No era un sonido que cualquier animal conocido pudiera hacer. De hecho, sugirió que podría ser algún tipo de dispositivo de comunicación, o incluso el sonido de una nave espacial. Por supuesto, la policía se opuso rotundamente a esto. El alcalde del pueblo fue citado en el periódico diciendo que todo este hablar de monstruos y ovnis solo era malo para los negocios. El jefe de policía sugirió que la gente de 1964 probablemente solo había visto a alguien moviendo equipo en un carrito de mano por la noche. Desde una distancia, podría haber parecido lo que la gente había descrito. Otros afirmaron que no existía un ciervo albino grande, que todo esto era un oso polar escapado de un circo ambulante, aunque ningún circo reportó un oso perdido. Y nadie pudo explicar cómo un oso polar podría sobrevivir 20 años en Virginia Occidental. Este es un tema con muchas opiniones diferentes, pero a veces los intentos de racionalizar las cosas simplemente no explican todos los detalles. Desafortunadamente, nadie tenía respuestas. No había evidencia física más allá de los testimonios de los testigos, y las descripciones eran demasiado fantásticas para aceptarlas de manera realista. Quiero decir, ¿dónde estaban las huellas? Las fotografías, el pelaje, las fotos de mala calidad, cualquier cosa. A pesar de todo esto, los testimonios de los testigos continuaron propagándose, y ganó tanta popularidad en ese momento que llegó a los periódicos nacionales. Y ahora, en este punto, tal vez te estés preguntando, ¿qué estaban viendo todas esas personas? Lo que Robert Cockrell vio esa noche de junio de 1964 y todos los otros testigos no era un gran ciervo albino como te he hecho creer. De hecho, fue algo mucho más aterrador. Lo que vieron fue una figura que medía entre 7 y 9 pies de altura, con hombros extremadamente anchos, posiblemente de 5 pies de ancho, moviéndose con un paso torpe y pesado. Aunque algunos podrían pensar que se trataba de Bigfoot, no es el caso, porque muchos otros detalles extraños no encajaban con la imagen de Bigfoot. No parecía tener cabeza, o al menos no una que pudiera verse. Solo eran esos enormes hombros, sobre un gran cuerpo pálido. Igualmente extraño era el hecho de que no parecía tener pelaje, sino una piel pálida parecida a la de una foca. O, tal vez, la mejor comparación sería como el pelaje de una cría de foca. De hecho, se describía comúnmente así un gigantesco rectángulo blanco con brazos moviéndose por la carretera sobre 2 piernas. Todo el tiempo, de alguna manera, continuaba haciendo ese sonido de silbido. Pero Robert nunca pudo ver físicamente cómo se hacía el sonido, porque no tenía realmente una cara visible. Era evidente que, lo que fuera esto, era inusual y no se podía explicar fácilmente. Hoy en día, esta bestia es más conocida por algo que probablemente todos hayan oído. Es el monstruo de Grafton. En cuanto al pueblo de Grafton, adoptó las historias locales de críptidos como parte de su atractivo cultural, y ahora es uno de los muchos pueblos en América que atrae a visitantes interesados en criaturas misteriosas. La gente todavía visita la ciudad para ver los lugares donde ocurrieron los avistamientos. Y al igual que Point Pleasant y el Mothman, hay mucho interés. Pero los avistamientos, por supuesto, son escasos y poco frecuentes. Robert Cockrell, quien trabajaba para el periódico oficial de Grafton en ese momento, el Grafton Sentinel, nunca cambió su historia sobre lo que vio esa noche de junio de 1964 y hasta su muerte. Juró que había encontrado algo verdaderamente inexplicable en Riverside Drive. Desafortunadamente, lo que sea el monstruo de Grafton, o si realmente existe, seguirá siendo un misterio. Y si disfrutas de contar historias como esta, donde profundizamos en casos extraños de lo misterioso y lo sobrenatural, ¿qué estás esperando? Dale like y suscríbete ahora mismo para más contenido como este de parte de quien te habla. Y nunca lo olvides, los quiero a todos. Mantén una mente abierta. Y nos vemos en el próximo episodio.
Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.